Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Comenzamos una nueva edición de Agenda Económica en su edición AM este miércoles 21 de febrero de 2024. Noticias que comenzamos analizando la noticia que conocimos hace pocos días atrás sobre esta alza que permitió la Superintendencia de Salud respecto a los planes de ISAPRES. Una alza que supera el 7% y que se da a pocas semanas de que se retome la discusión de la ley corta de ISAPRES en el Congreso. ¿Qué reacciones hubo a esta posible alza por parte tanto a nivel legislativo como de las mismas aseguradoras? Todo eso lo cuenta Pablo Figueroa en el siguiente informe. 7,4% es el tope del alza que las ISAPRES podrán aplicar a los planes base de sus afiliados. Una decisión que responde al índice de costos de salud que este año el gobierno decidió adelantar en varios meses, en medio de la crisis que atraviesan las aseguradoras tras 2 fallos de la Corte Suprema. El incremento, los diferenciales de aumento de número de prestaciones por persona. En segundo lugar, el aumento de los precios. Y en tercer lugar, los incrementos que se puedan producir por conceptos de licencias médicas. Sobre los dos primeros han habido incrementos, tal cual lo señala también la minuta que entrega la superintendencia asociada a su resolución. La Asociación de ISAPRES manifestaron que este es un incremento de costo que está explicado casi en su totalidad por el mayor requerimiento de atenciones de parte de los pacientes. Por ejemplo, las atenciones oncológicas de radioterapia y quimioterapia aumentaron un 43% en relación con 2022. Endocrinología, 35%. Anestesiología, 22%. Neurología, 18% y cardiología, 14%, entre otras. Agregan, sin embargo, que esta alza no aborda la crisis que afecta al sector. En realidad es una alza mayor al valor final del plan de salud, porque el precio base se multiplica por la tabla de factores y a eso se le suma las primas GES y otras prestaciones adicionales. Y finalmente ese es el valor de la cotización final. Se está aplicando una medida ya anunciada para estabilizar el sistema de seguros privados de salud. Y por lo tanto eso da tiempo para que apenas termine el receso parlamentario se pueda discutir el proyecto de ley corta en la Cámara de Diputados. Es que claro, no se puede dejar de lado primero el proyecto de ley corta ingresada a principios de 2023 por el gobierno, el que busca dar una solución al sistema de salud por el cual cada vez son menos los clientes de las ISAPRES y que migran a FONASA. En mi familia tenemos ISAPRES y todos los años están subiendo los precios. Mi mamá tiene que hacer más o menos como malabares con documentos para que podamos recuperar la plata. ISAPRES te saca mucho. ISAPRES te cubre y ya llegáis a una edad que no te cubre tampoco. Y FONASA te cubre toda la vida. FONASA. ¿Por qué FONASA? Porque siempre desde que he estado acá, siempre he sido FONASA, nunca he sido ISAPRES. O sea, realmente siempre me ha funcionado bien FONASA. Entonces, el consejo base para los clientes de ISAPRES es... Yo creo que hay que esperar, hay que tener paciencia, ver cómo sale el proyecto de ley desde el Congreso, pero lo que sí tengo claro, de que si el proyecto de ley sale desde el Congreso en la forma que está discutiéndose actualmente, no va a resolver el problema. Bueno, para esas resoluciones hay que esperar no más de 2 meses, debido a que en mayo se cumple el plazo judicial en donde las ISAPRES deben responder por los 1.100 millones de devoluciones a sus clientes, los cuales lograron esto vía judicial. Lo que pasa es que el estudio de la superintendencia de principio de enero, hace un mes atrás, habla por lo menos de 3 ISAPRES que para llegar a su equilibrio financiero necesitan reajuste del 30 al 41%. Entonces yo no me puedo imaginar que a este 7,4, que ya es elevado, se le agreguen 10, 15, 20 puntos más. Hacemos un llamado al gobierno y a la ministra de Salud para que la ley corta de ISAPRES sea la oportunidad para lograr terminar con las persistencias y terminar con las discriminaciones por sexo y edad. El proyecto está en la Cámara de Diputados. Tenemos una oportunidad para terminar con los abusos del sistema privado de salud. No antes de mayo habrá respuestas para los clientes, mientras hay quienes dicen que en agosto, cuando debería consolidarse una segunda alza, esta no sería del 30%, como sugieren los informes financieros. Según el exministro de Salud, Emilio Santelices, en el mejor de los casos, los mayores afectados deberán ver alzas por el 10%.
Vamos a cambiar de tema y vamos a comenzar a analizar lo que está sucediendo en Argentina, que por supuesto venimos recibiendo varias noticias de lo que está sucediendo allá, particularmente desde que Javier Milei asumiera el poder en ese país y también las reformas que está intentando implementar. Bueno, para comenzar ese análisis yo lo quiero invitar a revisar el siguiente informe que prepararon nuestros compañeros Iván Pérez Sarmenti en Argentina y Pau Mosquera en España, porque datos recientes, particularmente luego de que conocimos el dato de inflación, el último dato de inflación en Argentina, que le elevó sobre el 250% anual, los costos de los alimentos en Argentina se están igualando a los de España. Por supuesto, con las grandes diferencias que hay en cuanto al poder adquisitivo. Por lo tanto, nuestros compañeros que ya les mencioné hicieron el ejercicio de ver esta comparación. ¿Cuánto sale comprar la misma canasta de alimentos en España y en Argentina? Yo los invito a revisar este interesante informe que prepararon nuestros compañeros de CNN Argentina y España. Los precios de Argentina son cada vez más parecidos a los que pueden encontrarse en España. Sin embargo, en España el salario medio es 9 veces mayor que en Argentina. Hoy Argentina es el país del mundo con mayor inflación. Por eso ir al supermercado aquí en Buenos Aires o en Madrid puede costar casi lo mismo. Esta compra que acabamos de realizar nos costó 28.806 pesos, 22,64 € al tipo de cambio blue o informal y 30,61 si tomamos la cotización oficial del euro. Nosotros nos gastamos 20,62 euros. ¿Qué te parece si comparamos? Ahora, ¿qué pasa con los sueldos? ¿Los salarios en Argentina y en España son similares? Aquí en España el salario mínimo interprofesional era de 1.080 euros brutos mensuales, pero acaba de aumentar y ahora ha pasado a 1.323 euros brutos mensuales. Eso sí, en España en 2022 el salario medio bruto mensual era de 2.128 euros, según el último dato oficial disponible. Aquí, en cambio, el sueldo promedio de la ciudad de Buenos Aires asciende a 262.142 pesos, según las últimas estadísticas oficiales correspondientes al tercer trimestre de 2023. Si lo pasamos a euros, el sueldo sería de 278 euros al tipo de cambio oficial, pero de 197 euros al tipo de cambio paralelo, que es el precio al que puede acceder el argentino a la divisa europea. La diferencia es de más de un 900%, es decir, a un argentino estos productos le cuestan más o menos lo mismo que un español, pero gana 9 veces menos. ¿Cómo se explica esta situación? Hay que entender que hoy lo que tenemos en Argentina, producto de todavía las fuertes regulaciones cambiarias que hacen que la población no pueda comprar dólares, es que vos tengas una brecha entre un dólar, podríamos llamar hoy comercial, y un dólar financiero. Que si bien hoy está en niveles mucho más bajos que lo que estaba a fin del año pasado con la gestión anterior, eso te genera una distorsión muy importante entre los precios locales, los precios medidos en dólares, que son los que uno utiliza para comparar a nivel internacional. Y obviamente después está la comparación con el tema de los sueldos en Argentina, ¿no? Entonces uno ahí ve que se da esta paradoja de que, como bien decías vos, cuando uno compara algunos precios de algunos productos, salen lo mismo acá que en España o en algún país europeo. Ahora, cuando comparamos el salario de Argentina medido en la misma moneda, en dólares, contra esos países, es un ingreso, digamos, te diría que hasta 10 veces más bajo. Para tener una referencia, hoy Argentina tiene el salario en dólares, el salario mínimo más bajo de la región, aproximadamente unos 250 dólares medidos al tipo de cambio oficial. Si utilizáramos el tipo de cambio financiero sería todavía más bajo. Argentina viene ya con más de 10 años de estancamiento y de un nivel de actividad económica muy malo, que eso se traduce en salarios que no alcanzan ni siquiera a tener un poder de compra decente en Argentina. ¿Cuáles son las perspectivas? En Argentina venimos de una fuerte devaluación que ha acelerado aún más la alta inflación. Incluso desde el gobierno reconocen que los precios seguirán subiendo en los próximos meses.
Aquí la inflación ha venido bajando y se ha mantenido estable, con lo que en los próximos meses no se esperan mayores cambios. Lo que sí podría cambiar el escenario aquí en Argentina es una nueva devaluación de la moneda, lo que abarataría los costos comparativamente con países como España, pero volvería a impulsar la inflación y los precios para los argentinos serían aún más caros que hoy. Para CNN, Iván Pérez Armenti, Pau Mosquera, Buenos Aires y Barcelona, España. Queremos seguir analizando la actualidad de lo que está sucediendo en Argentina, las reformas que se están llevando adelante por parte del gobierno hace poco asumido de Javier Milei, y para eso vamos a tomar contacto con Iván Carrino, a quien ustedes ya están viendo en pantalla. Iván es académico de la Universidad de Buenos Aires, también investigador del Faro UDD de acá de Chile. Iván, muchas gracias. Te saludamos desde Buenos Aires, ¿entiendo? Sí, así es. Hola Orlando, aquí estamos en Buenos Aires. Gracias por la invitación. Iván, quiero comenzar analizando o conociendo tu análisis más bien de lo que está del momento de Javier Milei, también de la situación económica argentina, porque conocimos un dato bien preocupante, por ejemplo, de la pobreza, que ya estaría cerca del 60% según algunas mediciones. También tuvimos noticias de este aumento del sueldo mínimo que se va a implementar en Argentina. Cuéntanos, ¿cuál es tu visión actual del momento de Argentina, al menos durante estos primeros meses de administración de Javier Milei? Bueno, claramente el momento actual, si uno mira la foto, es una situación complicada, ¿no? Muy altos niveles de inflación, extraordinariamente altos. Estamos hablando de 25% de inflación mensual en diciembre, 20% en enero. Los salarios han caído 13% en términos reales en diciembre. Y eso afecta directamente el índice de la pobreza, porque básicamente las mediciones de pobreza comparan una cierta canasta de bienes y la evolución del precio de esa canasta contra la evolución de los ingresos de la población, con lo cual este cuadro, esta situación de aumento de la pobreza era esperable, no es que era deseable, pero es que uno la podía intuir, porque los ajustes de la política económica que se vienen implementando implican el sinceramiento de algunos precios que estaban muy regulados, que estaban muy congelados y que hacían inviable el sostenimiento de ciertos sectores económicos. O sea, lo que hemos vivido hasta el mes de diciembre fue un nuevo experimento de lo que un economista norteamericano y un economista chileno llamado Sebastián Edwards catalogaron como populismo macroeconómico hacia fines de los 80, ¿no? ¿Y qué era esto del populismo macroeconómico? Bueno, básicamente era emitir dinero, aumentar el gasto público, tener mucho déficit fiscal y posteriormente controlar casi todos los precios de la economía, el tipo de cambio, los precios del supermercado, los combustibles, el valor del petróleo, el valor de nuestra medicina privada, los colegios privados. Entonces, bueno, eso genera una olla a presión que tiene dos soluciones una vez que se lo lleva al extremo. O un ajuste fuerte de esos precios cuando se destapa la olla, o bien una hiperinflación, una situación totalmente descontrolada en materia de inflación a pesar de todos los controles. Bueno, en el cambio de gobierno, el nuevo gobierno ha elegido por intentar sincerar esta olla de precios y en el corto plazo los resultados son estos, pero en realidad te diría que no había muchas salidas ni muchas opciones para tomar que no fueran estas, y aceptando los costos de corto plazo, pero son costos que en realidad se los tenemos que ir a reclamar a la política económica mal orientada de los años pasados, ¿verdad? Sí, este era un shock más o menos que, como tú dices, era esperable, era conocido, se sabía que iba a suceder, pero también esto ha tenido efectos, por ejemplo, en la aprobación que ha tenido Javier Milei, que ha tenido un descenso bastante fuerte desde que asumió el poder. Y esto se suma también a esta primera derrota importante que tuvo en la tramitación de la ley Ómnibus. Entonces te quiero preguntar, hoy día, ¿cuáles son las perspectivas de Javier Milei para seguir implementando estas medidas en un escenario que cada vez es más complejo?
Sí, a ver, desde el día 1 también sabíamos que iba a ser difícil la capacidad de implementar cambios. O sea, en el sistema actual republicano de división de poderes, el voto democrático es importante, pero obviamente no implica todo. Bueno, de hecho el voto democrático es lo que contribuye a la conformación del Congreso, ¿no? Hubo un recambio de una parte de las cámaras del Congreso hace poco, pero el gobierno, digamos, el partido de gobierno está en una franca minoría, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Entonces, desde el principio iba a ser difícil que el Congreso aprobara leyes de reforma económica, sobre todo cuando hay un amplio porcentaje de la Cámara de Diputados que tiene las ideas de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, imagínense usted que viene un plan liberal que habla a favor del capitalismo, a favor de la propiedad privada, frente a personas completamente ideologizadas a la izquierda, ¿no? Entonces, obviamente que el Congreso iba a ser un lugar difícil. Hacia adelante podemos ver seguramente más discusión en el Congreso, nuevos proyectos de ley, que por ahí sean proyectos menos ambiciosos, ¿no? El proyecto enviado, el de la ley Ómnibus, implicaba demasiados cambios al mismo tiempo, y entonces era posible que tuviera el desenlace que finalmente tuvo. Por ahí en el futuro se mandan proyectos de ley más específicos, pero recientemente se conoció que el gobierno envió un decreto para algo que ahora específicamente no me acuerdo, pero era algo que se había enviado al Congreso en forma de ley. Ahora una partecita de eso se está intentando pasar por decreto. Entonces, bueno, el gobierno intentará todas las formas posibles para intentar desregular la economía argentina, permitir una mayor apertura a las inversiones, al comercio, al mismo tiempo, y acá sin la necesidad de que el Congreso acompañe 100%, al mismo tiempo que se hace un ajuste fiscal, ¿no? El gobierno está bajando el gasto público de forma muy importante en términos reales para tratar de que las cuentas públicas empiecen a estar en orden y eso contribuya a menores niveles de inflación y a una mejora de la perspectiva para la deuda pública, ¿no? Que son dos de los problemas más urgentes que tiene Argentina en términos de la macroeconomía. Iván, y en relación a eso, bueno, también tuvimos esta noticia de que se generó un superávit fiscal en el mes de enero, algo que no se veía hace mucho tiempo. Quiero preguntarte, hasta ahora, en lo poco que lleva Javier Milei, ¿cuáles han sido los éxitos, entre comillas, que hemos visto en este poco tiempo de gestión? Bueno, bien, es buena pregunta. Esto que comentás sería algo para mostrar, ¿no? De hecho, ha subido el precio de los bonos. En términos de los mercados parecen estar bastante optimistas a pesar de la caída de la ley, porque bueno, están viendo que los números fiscales mejoran, que hubo un superávit en enero, que probablemente no se sostenga un superávit tan grande como lo fue el de enero, pero sí que es una señal de que los números fiscales van a mejorar. Otro dato que se puede ver es la mejora del resultado comercial. O sea, Argentina en los últimos 2 meses exportó más de lo que importó. Y eso a priori no nos dice nada, porque uno puede tener superávit comercial o déficit comercial y eso no es en realidad relevante en sí mismo. Pero acá lo que venía pasando es que teníamos un fuerte déficit comercial porque el tipo de cambio valía 300 pesos para el gobierno, pero en realidad había un tipo de cambio paralelo que valía 1000. O sea, el gobierno estaba apreciando de forma artificial la moneda argentina, complicándole la vida a los exportadores y dándole un enorme subsidio a todos los importadores que podían comprar bienes al tipo de cambio oficial. Bueno, el gobierno decidió sincerar el precio del dólar, o por lo menos sincerarlo parcialmente, llevándolo de 350 a alrededor de 800 pesos, y luego empieza a ajustarse al 2% mensual, y eso obviamente redujo el subsidio a los importadores y también le redujo el gran impuesto que implicaba esta brecha cambiaria a los exportadores. ¿Y eso cómo ha repercutido? Bueno, ahora se exporta más y se importa menos, cosa que
era deseable que así ocurriera. Así que bueno, ahí tenemos algunos datos que permiten mostrar que algunas reformas están teniendo resultados, ¿no? Perdón, y te digo una más. En el decreto de necesidad y urgencia se decretó el fin de una ley de alquileres que, como era tan agresiva con los propietarios de viviendas, generó que desaparecieran las viviendas para alquilarse, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo es una mayor oferta de alquileres, dado que esta ley ya no existe más. Ahora los contratos son libres y propietarios e inquilinos acuerdan libremente las pautas del contrato. Sí, hay una agenda bien importante, bien movida en Argentina, que por supuesto nosotros vamos a seguir muy pendientes de ellas porque esto probablemente siga así por un buen tiempo más. Iván Carrino, economista, investigador del Faro UDD, también académico de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias por este análisis acá a esta hora de la mañana en Agenda Económica. Bueno, gracias a vos, Orlando, y saludos para todos. Nos vemos. Bueno, nosotros 8:23 nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más informaciones en Agenda Económica. 8:25, estamos de vuelta en Agenda Económica y lo hacemos para ver cuáles son las perspectivas para el mercado laboral en este 2024, porque si bien el 2023 terminamos con una tasa de desocupación bastante alta, sobre el 8%, 8,4%, las perspectivas para este 2024, según los especialistas, no parecen ser mucho mejores. Todos los detalles en el siguiente informe. Cerca de 40.000 conductores podrían ver en peligro sus ocupaciones una vez que entre en vigor el reglamento de la ley que regulará las aplicaciones de transporte, más conocida como Ley Uber, un panorama que vendría a poner aún más presión a un mercado laboral que terminó 2023 con una tasa de desocupación de 8,4% y donde las perspectivas para este 2024 tampoco son alentadoras. ¿Qué esperamos para 2024? Que la recuperación del mercado laboral que vamos a ver va a ser extraordinariamente lenta, muy paulatina, y eso entonces va a ir de a poco permitiendo ir reduciendo las tasas de desempleo, pero de todas maneras, durante este año deberíamos seguir viendo tasas de desempleo sobre el 8%. Es que si bien este año el país volverá a ver cifras positivas de crecimiento, este sería muy modesto y no sería suficiente para darle un impulso significativo a la creación de empleo. Por ejemplo, más del 60% de los especialistas en recursos humanos encuestados por Laborum piensa que el mercado laboral en 2024 estará igual o peor que el año pasado, y al ser consultados por qué, el 90% mencionó que por la incidencia del contexto económico del país. Pese a esto, poco más de la mitad mencionó que sus empresas planean hacer algún tipo de contratación este año. Los especialistas en recursos humanos, hay un 54% donde están en plan, digamos, para ofrecer trabajo este año. Y igualmente tienen una apreciación de este año de que puede ser igual y también poder romper un poco el dinamismo que hubo el año pasado. Los trabajadores de ahora, 2024, lo que están considerando es seguir en su trabajo en realidad. Y también hay una gran cantidad de talentos que sí esperan encontrar trabajo este año. Es que por el lado de los trabajadores, más del 70% dijo sentir que es más difícil conseguir trabajo en el actual contexto y solo 5% lo considera más fácil. Además, como primera expectativa para este año se menciona conseguir empleo y solo 16% se muestra optimista. Respuestas que tienen su reflejo en las calles. Yo creo que va a estar difícil y aquí en la AFC todos los días hay tremendas filas. Yo trabajo en el área de la construcción, el cual el año 2023 estuvo muy malo y creo que se viene peor. Es la situación económica que uno ve el día a día. Yo creo que va a estar igual de malo que el 2023. Los empresarios muchos se han ido, entonces eso es en realidad el poco trabajo que va a haber este año. Bueno, que de diciembre del año pasado me encuentro sin pegar. Ojalá que este 2024 sea mejor para todos y tengamos todo vida y salud y trabajo. Sin embargo, algunos expertos advierten que las pobres cifras de crecimiento no solo afectan la capacidad de crear nuevos empleos, sino que también de crear mejores empleos. Tenemos una presión laboral muy grande que ya viene no solo del aumento de los desempleados, sino que también de estas personas que tienen un empleo pero que no están satisfechas. En la última cifra de octubre-diciembre de 2023,
Los ocupados que buscan activamente cambiarse de empleo crecieron al 28,3% anual. Y estas son cifras bastante inéditas, porque siempre hay gente que está buscando cambiarse a otro empleo, pero las tasas de crecimiento que estamos viendo de ese segmento hoy día son históricas. Es que si en 2023 el mercado laboral estuvo fuertemente apalancado por los empleos por cuenta propia y especialmente por el sector público, para comenzar a ver mejores cifras en 2024, la clave estará en incentivar la inversión del sector privado y en particular la de aquellos sectores que se han visto más afectados por los desequilibrios macroeconómicos. Sobre cuáles van a ser los sectores que van a liderar la creación de empleo en 2024, es muy probable que se mantengan los sectores que desde después de la pandemia han aportado bastante a la creación total de empleos, como son, por ejemplo, el sector de salud o la administración pública, y también es probable que estos sectores que vimos que estuvieron muy debilitados durante 2023 a causa de un menor crecimiento económico, como por ejemplo construcción, que suma muchos trimestres interanuales consecutivos con destrucciones interanuales de empleo, vayan repuntando en la medida que también lo haga la actividad económica. Esto va a pasar con sectores que son más procíclicos, que significa que van más en línea con el ciclo económico, como construcción, comercio, entre otros. Y para esto será clave que la normalización de los desequilibrios macroeconómicos siga en curso, donde la inminente baja de la inflación hasta su meta de 3% se alcanzaría en los próximos meses y la tasa de interés volvería a su nivel neutral durante la segunda parte del año, impulsando así la actividad y permitiendo muy paulatinamente que nuestra economía vuelva a generar más y mejores empleos. 8:31, hasta acá llega Agenda Económica AM, pero ya viene Noticias Express.